Hola mis queridísimos amigos de Moscú Express, cubanos por el mundo, cubanos en Moscú, seguidores del canal Moscú Express. Les estoy dando la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra serie Cubanos. En el día de hoy voy a estar tocando un tema que he tocado en varias ocasiones en diversos capítulos aquí en mi canal con relación a los permisos de residencia temporal, permanente y cómo recibir la ciudadanía rusa. Pero, ¿por qué voy a estar haciendo un nuevo video? Porque hubo modificaciones en la ley. Claro, no se lo voy a contar ahora, esta es solo la introducción del capítulo y quiero que se queden hasta el final porque incluso voy a estar tocando un tema que muchos de ustedes me han preguntado, que es sobre el asilo político. Entonces, sin más, vamos con la introducción del capítulo del día de hoy, que esto es Moscú Express. Pues sí, mis queridos amigos del canal, como ustedes vieron al principio en la pequeña introducción que le hice, vamos a estar hablando de la residencia temporal, de la residencia permanente, de quiénes y cómo poder recibir esta residencia. Vamos a estar hablando del asilo político, pero estás atento porque voy a estar tocando un tema importante. Quiero empezar así. ¿Sabes tú qué cosas son las cuotas? Muchos me llaman por teléfono, muchos me escriben. Incluso en el grupo de cubanos en Moscú, en mi grupo de Moscú Express, cubanos en el mundo, cubanos por el mundo, cubanos en Moscú, preguntan sobre las cuotas y cómo poder recibir estas cuotas aquí en Moscú. Primero que nada, ¿qué es una cuota? Una cuota es una cierta y determinada cantidad de permisos o de residencias temporales que habilita el país para aquellos extranjeros que no tienen ciudadanía que desean vivir aquí en el país. A eso se le llama cuota. Entonces, ¿cómo acceder a esa cuota? Primero, voy a darte una información. A partir del próximo año, es decir, a partir del año 2021, el primer ministro del Interior ruso, Mijael, firmó una ley para reducir hasta la mitad el número de cuotas que establece Rusia. Es decir, anualmente Rusia daba un total aproximado de 60.270 cuotas. Por supuesto, la mayor cantidad de cuotas se iba para los siguientes territorios: Moscú, San Petersburgo y Moscú Oblast, es decir, las ciudades cercanas a Moscú. Ahora va a estar reducido a 39.325 el número de cuotas para la expedición de los permisos residentes en el país. Significa esto que se va a ver mucho más apretado, va a ser mucho más difícil poder alcanzar una residencia temporal a través de las cuotas. Antiguamente, voy a estar hablando y explicándote de que antiguamente tú podías acceder a alguna de estas cuotas si tenías la posibilidad de comprar un terreno o si trabajabas aquí en el territorio ruso. Ahora, incluso comprando un terreno, va a ser difícil llegar al tema de las cuotas porque para comprar un terreno, es decir, tú como extranjero, por supuesto que puedes comprar un terreno, pero tienes que tener habilitado alguna visa privada o a través de una visa de trabajo oficial y que tú demuestres que tú estás trabajando en ese lugar por un periodo de 2 años y que estás pagando los impuestos. Que se demuestre con documentación oficial de que tú estás pagando los impuestos. Es de esta la forma en que tú vas a poder acceder o tratar de acceder a las cuotas para poder recibir la residencia temporal sin estar casado con un ciudadano ruso, por supuesto. Si te casas con un ciudadano ruso, que ya hemos hablado en otros capítulos también, tienes acceso directo a poder recibir la residencia temporal en el país, que es lo que se conoce en Rusia como el RVP. La residencia temporal en el país ahora va a ser mucho más difícil si se puede leer la ley. Yo estuve leyéndola varios días antes de hacer el video y realmente existen algunos, digamos que lagunas o pantanos o trampas, vamos a llamarlo trampas, porque ahora para tú poder recibir la residencia temporal, por ejemplo, eres un extranjero, llegaste aquí al país, quieres invertir en el país. Voy a ponerle algunos ejemplos que incluso hay un escrito que lo tengo incluso aquí marcado, de personas importantes que han recibido directamente la ciudadanía. Claro, todo está porque son personas de interés para el país. Eso también es una de las formas de recibir la ciudadanía del país. En su momento vamos a estar hablando de eso. Entonces, por ejemplo, eres un ciudadano extranjero que quieres invertir en el país, que quieres comprar un pequeño terreno para poder instalarte aquí en el país, pero tienes que tener para esto o una visa privada, porque como siendo un simple extranjero sin ningún tipo de visado, sí puedes comprar el terreno. El país no te
dice, no lo puedes comprar. Y las compañías que los venden tampoco te dicen, no lo compras. Al contrario, yo sé que tú los compras. Pero para acceder a las cuotas tienes que tener una documentación o una visa privada o tienes que tener un contrato de trabajo oficial. Como explico y repito, que ese trabajo oficial, ese contrato de trabajo oficial, tienes que estar trabajando por un periodo de 2 años y demostrar que tú pagas los impuestos. Es muy importante demostrar, aparte que demostrar que pagas los impuestos, perdonen, y por supuesto otras documentaciones que te exige el Ministerio de Migración que tienes que presentar para las cuotas. Es conocido por muchos que el presidente Putin firmó una ley, hace poco fue, si mal no recuerdo, junio y se puso en vigor en julio, o se firmó en julio y se puso en vigor en agosto, no recuerdo bien, perdónenme, para facilitar la naturalización de extranjeros en el país. ¿Por qué sucedió esto? A ver, desde mi experiencia, porque yo pasé por eso, al centro de migración que a mí me toca ir, que es el centro de migración central de aquí de Moscú, se llama Sajarova, es un centro multifuncional de migración y realmente te ponen muchas trabas a la hora de tú entregarle una documentación. Vas con la documentación que supuestamente está perfecta y cuando llegan allí a veces te viran por una coma, te viran por un acento o porque para ellos no es así. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo fui a recibir, cuando yo fui a entregar para la residencia temporal, todos conocemos que en el pasaporte cubano dice República de Cuba. El primer inspector de migración, cuando leyó todos los documentos, todo estaba perfecto porque yo lo hice a través de un abogado. Y entonces el inspector de migración me dijo que no pusiera República de Cuba, que pusiera solamente Cuba, donde decía Estraná, es decir, país, que pusiera solamente Cuba. Yo le dije, ok, yo voy a hacerlo ahora mismo, llevaba la laptop, podía hacerlo ahora mismo, imprimir un nuevo documento, entregárselo, me dijo que no. Tuve que pedir un nuevo ticket, un nuevo talón y ir a la próxima semana. La próxima semana fui, pero ya no me tocó ese inspector de migración, me tocó otro inspector. Y cuando él vio que decía solamente Cuba, me dijo que no, que tenía que poner República de Cuba como decía el pasaporte y como decía la traducción del pasaporte. Entonces te iban poniendo muchas trabas. Pienso que por eso también se modificó la ley de migración, porque muchas personas empezaron a quejarse que era muy largo el proceso. Tenías que esperar por la residencia, por ejemplo, 6 meses, de 6 a 9 meses. Incluso hay personas que se le demoraban hasta un año. Ahora con la nueva ley, conozco personas que ya entregaron la documentación para recibir la ciudadanía y se les demora solamente de 2 meses a 3 meses. Personas que han entregado para recibir la residencia permanente en el país se les ha demorado 3 meses, 4 meses. Entonces, la ley está beneficiando. Pero, ojo, explica bien claro que esta modificación de la ley beneficiará casi el 100% a los 15 países que pertenecían antiguamente a la URSS. Es decir, aquellas personas de Bielorrusia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán, estos países que pertenecían a la Unión Soviética antiguamente son los que se dice, sus ciudadanos son los que se verán mayormente beneficiados con las modificaciones de la ley. Ahora bien, una de las modificaciones de la ley dice cuando usted tiene descendiente con una persona rusa. Es decir, si usted tiene un hijo con una persona rusa, pero ya usted es residente temporal en el país, por ejemplo, usted tiene el RBP, la residencia temporal en el país, usted automáticamente tiene derecho a solicitar la ciudadanía rusa. Si usted está casado con un ruso, tiene automáticamente derecho a solicitar la residencia en el país permanente y temporal. Otra de las cosas importantes que está informando el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Migración, es que el año pasado, en el 2019, más de 500.000 personas hicieron solicitudes para la ciudadanía. ¿Cuántas el país aceptó? 2.665.000 solicitudes fueron aprobadas. ¿Por qué en ocasiones te dicen que no? Si tú piensas que todo está bien, pero por supuesto ellos tienen un tiempo de verificación. Si tú tienes antecedentes penales, si tú incumpliste con alguna de las leyes aquí en Rusia, si tú no pagas los impuestos, si tienes algún problema aquí, ellos no van a aceptarte la documentación. Es decir, te la pueden aceptar, pero ellos tienen el derecho de negarte de primera instancia, decirte que no te van a dar la residencia en el país o la ciudadanía. Otra de las cosas que debes saber es que, por ejemplo, muchos de nuestros padres cubanos trabajaron o estudiaron y vivieron por un tiempo aquí en Rusia, y muchos de ustedes o algunos nacieron aquí en el territorio ruso y después nuestros padres nos llevaron a Cuba. Tú tienes un certificado de que naciste aquí o
tu papá o tu mamá se casó o tuvo una relación con un ruso y tú eres descendiente de un ruso o rusa, tienes una certificación de nacimiento que acredita de que tu papá es ruso o rusa. A través de esa certificación de nacimiento también tienes derecho a solicitar la residencia permanente en el país. Entonces, solicitas la residencia permanente demostrando con documentación. Aquí es importante demostrar todo con documentos. Recuerden que hay un dicho que dice que papelito da la lengua. Aquí igual. Aquí funciona así mismo. Con documentación tú demuestras de que tú eres descendiente de una ciudadana o ciudadano ruso y puedes adquirir también la residencia permanente en el país. Por supuesto, después de un periodo de tiempo puedes solicitar, después de un año, puedes solicitar la ciudadanía en el país. Otra de las cosas que es importante que debes saber que en la práctica la mayoría de los solicitantes que están en este programa de solicitar residencia en el país, solicitar ciudadanía, como les expliqué anteriormente, son procedentes de Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, Moldovia, que son países que pertenecían antiguamente a la URSS. Pero, ¿qué sucede con nosotros los extranjeros que no tenemos una descendencia étnica de algún ciudadano ruso o rusa? Para nosotros se nos hace bien difícil y entonces viene uno de los puntos que trae la ley, que es cónyuge. Prácticamente nos están diciendo con pocas palabras que una de las vías, o para el extranjero, la vía más rápida para poder adquirir la residencia es casándote. Hay algunas personas que no están casados, que son los llamados matrimonios no formalizados, pero sin embargo tienen descendientes y a través de esos descendientes puedes solicitar la residencia en el país, incluso hasta la ciudadanía, porque la ley, como se modificó, dice que si tú tienes un descendiente, puedes solicitar la ciudadanía en el país. Entonces, si tú no tienes ningún descendiente, pero sin embargo eres extranjero y deseas vivir aquí en el país, es decir, yo no estoy llamando ahora a vamos todo el mundo a casarnos, no es eso. Pero la ley prácticamente lo que dice en pocas palabras es que a través del matrimonio es la única forma que un extranjero que no tenga descendencia de algún ruso o pueda obtener algún beneficio, digo, con relación a la residencia temporal, la residencia permanente o la ciudadanía en el país. Otra de las cosas importantes es que se habla de que no hay circunstancias especiales. Voy a leer bien esto porque esto está un poco... Dice, no hay circunstancias especiales en general. En caso de que un solicitante no tenga circunstancias especiales, ¿qué significa especial? Lo que significa que para un proceso simplificado de obtención de la ciudadanía residencia debe atenerse de los siguientes requisitos: haber residido en el territorio ruso durante menos 5 años, desde la adquisición del permiso de residencia, tener una fuente de ingreso legal, es decir, cuando tienes un contrato de trabajo, no tener antecedentes penales en Rusia y seguir las leyes del país y, por supuesto, hablar ruso. A ver, ¿qué significa esto? Cuando tú vas a hacer la solicitud de residencia temporal en el país o permanente o la ciudadanía, estás obligado a pasar un examen. Ellos te verifican si tienes antecedentes penales, es decir, porque si ya tú estás residiendo en el país temporalmente o permanentemente, que es la Vinachita, el VNG, tú estás en la base de datos. Entonces ellos tienen cómo verificar tu estatus legal en el país. Por supuesto, si ya tú tienes la residencia temporal, la residencia permanente en el país, ellos tienen cómo verificar si tú tienes algún tipo de antecedentes penales, si tú tienes algún tipo de deuda que te hayan llamado a algún juicio. Es decir, todo este proceso penal que por supuesto sería una de las limitaciones para poder obtener la ciudadanía. Me gustaría también hablar sobre un punto que la ley toca, que se llama los logros sobresalientes para poder obtener la ciudadanía. En algunos de los casos, un extranjero que busca la ciudadanía en Rusia no va a tener que esperar tanto tiempo para poder solicitar la ciudadanía. Aquellos que estén en alguna de las categorías que pueden solicitarla después de un año en Rusia. Por supuesto, ya haber tenido con anterioridad un permiso de residencia en el país. ¿Cuáles son las categorías que ellos denominan como sobresalientes? Tiene logros sobresalientes en la ciencia, tecnología o la cultura. Tiene una calificación profesional que está demandada en Rusia. Ha obtenido asilo político en Rusia. Ojo.
y es un refugiado según la definición de la ley Rusia. Los propietarios de grandes empresas, los inversores y los extranjeros que presten servicios al ejército ruso con un contrato pueden contar también con un proceso de naturalización para la obtención de la ciudadanía. En pocas palabras, amigos, todas aquellas personas que sean de interés para el gobierno ruso, dígase en la ciencia, en la tecnología, la cultura, para el ejército, profesionales de demanda, por supuesto que van a tener acceso previamente a haber tenido la residencia en el país, de haber vivido en el país con tiempo de antelación, van a tener acceso, me imagino que mucho más rápido que un extranjero común, a la obtención de la ciudadanía. Ahora bien, aquí tocamos el tema del asilo político. Hay algunas personas que me han llamado y he recibido mensajes de algunos cubanos que me preguntan, Pedro, quiero salir de Cuba y voy a llegar a Rusia con el objetivo de pedir asilo político en Rusia. Uno, en el año 2018-2019 hubo algunos chicos cubanos que incluso en el video que está puesto en mi canal hablé sobre eso. Llegaron aquí al país y fueron directo para San Petersburgo a solicitar asilo político en Estados Unidos, la embajada americana que está en San Petersburgo. No. El asilo político, ¿qué es el asilo político, mis queridos amigos? El asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiera para juzgarle por delitos políticos. Existen leyes y convenciones en Rusia con relación a lo del asilo político y las personas que solicitan asilo político. He conocido algunos casos a través de un amigo, de otro conocido, de un conocido que han solicitado asilo político aquí y no es un asilo político que tú estás libre y que te dan documentación. El asilo político para los cubanos, que es lo que quiero hablar a manera concreta. Tuve el aquello, ¿no? Porque me quedaba la duda, llamé a un funcionario de la embajada para preguntar sobre el tema del asilo político. Además que existe muchísima información en el internet sobre el asilo político. Y Rusia y Cuba, Rusia no ve el asilo político con Rusia. Recuerden la amistad existente entre Rusia y Cuba, por lo que solicitaron asilo político no es una variante para tratar de emigrar a Rusia. Por lo tanto, piensen bien, cada cual es responsable de su cabeza y de hacer lo que quiera con su vida. Pero Rusia no da asilo político a los cubanos. ¿Okay? Es importante que ustedes sepan. Entonces, una de las cosas también que es importante que tienen que saber una vez que tú solicitas la ciudadanía rusa, posteriormente de que te llamen, es decir, que tú verifiques, oye, ok, ya me van a dar la ciudadanía rusa, te dan el pasaporte color rojo, que es el deseado por muchos, vas a tener que hacer un juramento. Yo hice la traducción de juramento, que este juramento fue dictado por Putin. El juramento dice: yo, nombre completo y apellido, acepto voluntariamente y conscientemente tomar la nacionalidad de la Federación de Rusia. Juro respetar la Constitución y la legislación de la Federación Rusa, los derechos y libertades de sus ciudadanos y realizar las tareas como ciudadano de la Federación Rusa para beneficio del Estado y la sociedad. Proteger la libertad y la independencia de la Federación Rusa, ser leal a Rusia, respetar su cultura, su historia y sus tradiciones. Más claro ni el agua, mis queridos amigos. A la vez que tú obtengas la ciudadanía rusa, por supuesto, vas a tener todos los derechos, porque cuando tú, es importante aclarar que cuando tú tienes la residencia permanente en el país, tú también tienes todos los derechos, menos el acceso a las votaciones. Es decir, no puedes ir a hacer las votaciones, te gusta un candidato o otro candidato, a la hora de hacer las votaciones presidenciales tú no tienes acceso. Pero como ruso ya tú tienes el libre acceso, pero el juramento está más que claro. Voy a defender a Rusia, voy a defender su cultura, su independencia, voy a defender los derechos, voy a defender y voy a respetar a sus ciudadanos. Es decir, de que eso es parte del proceso de la obtención del pasaporte ruso. Vas a tener un juramento que
vas a tener que firmar para recibir el pasaporte ruso. Entonces, mis queridos amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, que haya sido lo más claro posible. Traté de hacer en pequeños minutos, en pocos minutos, una interpretación rápida de la ley para que ustedes puedan entender de qué forma poder obtener, con algunos ejemplos, la residencia en el país, la residencia temporal y la permanente, y cómo llegar rápidamente a la ciudadanía. Recordarles una vez más de que, por favor, el asilo político, Rusia no da asilo político a los cubanos. Ojo con esto, no se arriesguen, piensen bien lo que van a hacer. Por favor, gracias por el apoyo, sígueme apoyando, comparte mis videos, regálame un like, porque esta es una de las maneras en que YouTube, el algoritmo de trabajo de YouTube, entiende y puede recomendar los videos que hago para que otras personas que estén interesadas en emigrar en su momento aquí a Moscú, a Rusia, puedan ver los videos. Entonces, sin más, muchísimas gracias. Los espero en un próximo capítulo de Moscú Express. Suscríbete a mi canal, sígueme en las redes sociales, pasen por el canal, por el grupo que tengo en Facebook y suscríbete para que obtengas muchísima información de interés. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de esto que es Moscú Express, nuestra serie Cubanos. Chao.